El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos. Se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir esto? Hoy celebramos 50 días después de la resurrección del Señor. Y a esta fiesta se le llama la fiesta de Pentecostés. Ahora bien, ¿qué significa Pentecostés? Pentecostés era una fiesta judía que con el transcurrir del tiempo ha ido cambiando de significado. En primer lugar, Pentecostés para los judíos era una fiesta agrícola. Ellos celebraban ese acontecimiento de las primeras cosechas. Pero después cambió de significado. Ya no celebraban la fiesta de las cosechas, celebraban el acontecimiento grandioso del recibimiento de las tablas de la ley por parte de Moisés en el monte Sinaí. Por eso para ellos Pentecostés era ese acontecimiento, que Moisés recibió las tablas de la ley. Pero luego para los cristianos cambió totalmente de significado. Ya no es ni las fiestas agrícolas ni la conmemoración de las tablas de la ley, sino ya es la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Un significado totalmente distinto. Nosotros que celebramos hoy, precisamente eso, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Ahora bien, ¿cuándo se produjo ese Pentecostés? San Juan, el evangelista, nos lo presenta en dos momentos. Primero, nos los presenta en el Calvario. Dice que cuando Cristo está en la cruz, allí Cristo expira. Cristo entrega su espíritu. En ese momento es cuando San Juan dice, allí nos entregó el Espíritu Santo. San Juan no dice que Cristo murió, dice que Cristo entregó el Espíritu. Y el segundo momento que nos presenta San Juan es el día de la resurrección. Nos cuenta el Evangelio de hoy que ese mismo día por la tarde, estando los discípulos reunidos, Cristo se presenta en medio de ellos, les da la paz y luego sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. De modo que para San Juan, el evangelista, allí fue el otro momento en que Cristo da el Espíritu Santo, ese don, ese regalo para la comunidad. Que el Viernes Santo en el Calvario se produjeron tantos acontecimientos tan profundos, tan densos, que es imposible poder captar tantos misterios tan juntos en tan poco tiempo. La muerte, entregar su espíritu, el retorno a la casa del Padre. Por eso San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta estos grandes acontecimientos de una forma separada: la muerte, la resurrección, la ascensión y Pentecostés. La semana pasada comentábamos el acontecimiento de la ascensión del Señor. Hoy comentamos sobre Pentecostés. ¿Y qué quiere decir entonces para nosotros Pentecostés? Como lo dije, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia.
Por eso podemos decir que hoy la iglesia está de cumpleaños, pero la iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos nosotros los cristianos. Debemos estar gozosos de tener y contar con una institución como la Iglesia Católica, asistida y guiada por el Espíritu Santo. Pentecostés es entonces la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu que tiene su morada en cada uno de los apóstoles. Y es lo que hace realmente una transformación total de la persona. Estos hombres que inicialmente tenían miedo, ahora tienen un gran valor. Ahora salen sin ningún temor, inclusive ante las amenazas de muerte que reciben, ellos salen vigorosos a anunciar y proclamar la buena nueva. Pentecostés les iluminó de tal manera que pudieron entender muchos mensajes de Jesucristo, que pudieron entender muchas parábolas, muchas enseñanzas. Ahora Pentecostés les dio la luz necesaria para poderlas comprender. Pentecostés les dio la elocuencia necesaria y la sabiduría para poder vencer cualquier obstáculo y poderse comunicar con las distintas personas llevándoles el mensaje cristiano. Por eso, Pentecostés no debe ser una fiesta que nosotros recordamos de los acontecimientos que vivieron los apóstoles. Es la fiesta que nosotros tenemos que actualizar y abrirnos a ese recibimiento de ese Espíritu de Jesucristo que se nos dona. Que pueda morar el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Que así como en aquel momento transformó a los discípulos, que también nos transforme a nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que mejorar en nuestro carácter, en nuestras relaciones con las demás personas, en nuestra vida espiritual. Y así como el Espíritu Santo les ayudó a los apóstoles a entender los acontecimientos de la vida, los milagros y hechos de Jesucristo, que también nos ayude a entender los acontecimientos que pasan en nuestras vidas. Hay gente que habla de buena suerte o de mala suerte. Nada de eso. Entender, sí, que las cosas no salen a veces como tú quieres, porque tú tienes un plan, pero el plan que Dios tiene es mucho mejor que el que tú tienes. Por eso no pensar que tienes mala suerte. Es un plan de Dios que tiene para ti y los planes de Dios siempre son los mejores. Que este Pentecostés también nos quite el miedo. Hay gente que vive con mucho miedo. Hay gente que tiene miedo a envejecer y busca las 1000 formas para ver cómo se ve siempre joven. Buscando todos los elementos necesarios para eliminar en su vida, en su físico, todo aquello que le haga aparentar o parecer que está envejeciendo. Tenemos miedo al perder el trabajo, tenemos miedo a perder la salud, tenemos miedo a morir. Así no se puede vivir. Vivimos con mucho miedo. Que nos quite ese miedo, como se los quitó a los discípulos, hasta el punto de salir a dar la vida por llevar siempre la buena nueva, la buena noticia del Evangelio. Que nos dé sabiduría. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría, sobre todo los padres de familia, para poder entender y comprender a sus hijos. En una sociedad moderna que los padres quedan como ignorantes, no saben qué hacer. Pídale a Dios sabiduría. Señor, ayúdame, ilumíname para entender a mi hijo, para poderlo comprender. Pero también que los hijos pidan luz y sabiduría para poder entender y comprender a los padres. Que el Espíritu Santo siga conduciendo a la iglesia. Que la iglesia no deje de ser esa luz que sigue iluminando en medio de las tinieblas. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que el día de Pentecostés, como unas llamaradas de fuego se posaron sobre la cabeza de los que estaban allí reunidos. Ellos pudieron entenderse con personas de distintas culturas, de distintos idiomas, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros hoy en día no podamos entendernos entre nosotros mismos? Es muy frecuente que nosotros, hablando un mismo idioma, a veces no nos entendemos. Le he preguntado a veces a muchas personas, ¿y por qué te divorciaste? ¿Por qué te separaste? Y la respuesta es muy sencilla: no nos entendimos, no nos comprendimos, hablando un mismo idioma. Aquellos discípulos se entendieron y se comprendieron porque hablaban el mismo idioma. ¿Cuál? El idioma del amor. Ese es el idioma que hace falta hoy en la familia, el idioma del amor, para que se entiendan los esposos y para que entiendan los padres a los hijos y los hijos a los padres. Por eso Pentecostés hoy más que nunca es necesario. Celebremos pues con gozo esta gran festividad.